todas las decisiones que tomamos durante el día, dicen ellos que llegamos a tomar de 300 a 350,000 decisiones en el día. Entre ellas hay muchas decisiones que son sencillas, o por qué no decir, no traerán ninguna consecuencia importante o difícil para nosotros, como las que mencioné: despertar, comer, voy por aquí, uso esta calle o voy por la otra calle. Decisiones que no traerán grandes o malas consecuencias. Pero sabe que durante el día nosotros vamos a encontrar momentos en que yo tendré que tomar decisiones que podrán marcarme para toda la vida. Decisiones como: ¿con quién me casaré? ¿Qué fe voy a seguir? Principios que yo tengo que tener en mi vida, creencias, propósitos. Si tomamos buenas decisiones, tendremos un buen futuro. Si tomamos malas decisiones, tendremos un terrible futuro. Hoy mismo podemos pensar un poquito sobre las decisiones que vamos a tomar o que hemos tomado. ¿Sabe que Dios nos da la capacidad y nos da las armas, por no decir la palabra de Dios, los medios para que yo pueda entender y empezar a pensar antes de tomar decisiones? Para que yo pueda así saber y esperar la guianza de Dios para tomarlas. Es interesante porque el ser humano tiene una facilidad de pensar que puede tomar decisiones solo. Un día platicando con un hombre, él me dijo: tengo mi capacidad mental en orden, puedo tomar decisiones, soy muy capaz de manejar mi vida y aparte ya soy adulto, creo que esa es mi obligación. Pero sabe que la Biblia dice, y yo quiero leer con usted San Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El ser humano tiene, o debemos nosotros de entender, que no podemos tomar buenas decisiones si estamos alejados de Dios. Y ahí me viene en la mente y podemos pensar: ¿cómo hacemos para tomar decisiones? Estoy hablando de decisiones importantes, estoy hablando de decisiones serias, estoy hablando de decisiones que pueden marcar nuestro futuro. ¿Cómo las tomas? ¿Cómo decides? Imagínese, ¿con quién me caso? ¿Cómo lo hace usted? Agarra una moneda y dice: si cae cara, me caso con fulano, y se cae el otro lado, pues con la otra. O simplemente por el instinto, o por lo que siente el corazón, o por lo primero que se le aparezca. Esa es la decisión que voy a tomar. ¿Cómo nosotros, en qué nos basamos para tomar buenas decisiones? ¿Sabe que durante estas semanas, esos días, han sido muy interesantes porque Dios se ha movido mucho en la enseñanza entre bendición y maldición? Hermano José, el domingo pasado prediqué, el miércoles, y Dios viene trayendo esto: pongo delante de vosotros la maldición y la bendición. ¿Qué escogen? Es decisión de cada uno. Yo tengo que tener mucho cuidado porque eso hará la diferencia en mi vida. A veces pensamos: ¿por qué mi vida va como va? Y yo tengo que pensar que eso pueden ser consecuencias de mis propias decisiones. Cuando nosotros vemos en la Biblia, principalmente en el libro de Ruth, capítulo 1, nosotros vamos a encontrar cuatro personas que tomaron decisiones, y esas decisiones marcaron su futuro, para bien y para mal. Dos de ellas tomaron buenas decisiones, sabias, pero las otras dos, decisiones que marcaron para mal su vida. Sus decisiones, gracias a Dios, está en la Biblia para que yo pueda aprender y no cometer los mismos errores. Sus decisiones pueden influenciar a nuestra vida porque, mire, el libro de Ruth, aunque es un libro que lleva el nombre de una mujer moabita, y después usted va a entender el por qué menciono moabita,
Es un libro que sucedió, lo que está escrito en el libro sucedió, dicen los historiadores, en el tiempo de Gedeón, de los jueces, de aquellos que gobernaban el pueblo de Israel. Vaya conmigo al verso primero, Ruth 1:1, por favor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Mire qué interesante. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. Por cierto, vemos la característica de que el pueblo estaba pasando por hambre. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el pueblo de Israel estaba pasando por un problema de hambre? La tierra no producía, no había que comer. Vaya conmigo a Jueces capítulo 2, verso 13. Nosotros vamos a ver el por qué el pueblo estaba pasando por lo que estaba pasando. Mire, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Son 2 dioses extraños. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Vemos que esa es una característica bien tremenda del pueblo de Dios. Cuando estaba cerca, Dios los bendecía. Cuando ellos se alejaban y empezaban a seguir dioses extraños y a hacer cosas que no debía, Dios los castigaba, hacía con que sus enemigos prevalecieran contra ellos, hacían que sus enemigos venían y los destruyeran. Y una vez más, el pueblo de Dios estaba pasando por una etapa como esa. Estaban sufriendo infelizmente la consecuencia de sus propias malas decisiones. Por eso Israel pasaba hambre y estaban sufriendo, y eso afectó a todo el pueblo. Vamos a hablar sobre 4 personas. Yo quiero empezar con la primera, Elimelech. Elimelech es el hombre que la Biblia menciona, o acabamos de leer, que salió de Belén, de Judea, y se fue a Moab. Elimelech significa Dios es mi rey. Mire, mientras yo permito que Dios sea mi rey, mientras que yo permita que Dios sea mi guía, todo en mi vida va a estar bien. Pero a partir del momento que yo empiezo a tomar las decisiones yo mismo y tomar actitudes yo mismo, entonces las cosas salen de control. Ese hombre, Elimelech, empezó a ver que en su pueblo había hambre. Y él dijo, bueno, entonces vaya conmigo, lea conmigo Ruth 1:1. Dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es muy interesante porque vamos a volver un poquito al pueblo de Israel. Estaba pasando por hambre. Por consecuencia de sus decisiones, Dios empieza a castigar a aquel pueblo. Dios empieza a mover el castigo contra aquel pueblo. La tierra ya no producía, la tierra no daba, lo poco que había era destruido por sus enemigos. Pero sabe, ahora se levanta Elimelech y dice, yo no me quiero quedar aquí. Yo mejor voy a buscar un mejor lugar para mi familia. Aparentemente nosotros pudiéramos decir, wow, qué buen padre, preocupado con su familia, preocupado con lo que pudiera pasar en aquellos tiempos, un hombre que provee, un hombre que es serio, responsable. Pero ¿sabe qué?
Recuérdese, lejos de Dios, nada podemos hacer. Y es tan complicado tomar decisiones que pueden marcar nuestro futuro sin consultar a Dios. Ese hombre tenía dos opciones. Recuérdese, quedarse en el lugar donde Dios le había puesto, que era Israel, que era Judá, Belén, la tierra que Dios había dado para el pueblo de Israel. Pero, pastor, Dios estaba castigando al pueblo. Exacto. Si Dios estaba castigando al pueblo, ¿qué tenía que hacer aquel hombre? Aceptar el castigo, arrepentirse de lo que había hecho y esperar que Dios trajera bendición sobre el pueblo. Pero es difícil pasar por el castigo de Dios. Entonces él prefiere diciendo, ¿sabe qué? Yo mejor me voy a alejar de aquí. Yo voy a buscar un lugar donde ya no esté el castigo de Dios. Y voy a comenzar otra vez. Y voy a buscar un otro lugar. ¿Y sabe para dónde se fue? Para la ciudad de Moab. El único problema, Elimelech hizo mal por haber salido de la tierra donde Dios le había puesto. Claro que sí. Salirse del lugar donde Dios nos quiere nos traerá grandes consecuencias. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta conforme el estudio se va desarrollando que el salir de la tierra de donde estaba era mucho más que simplemente comprar una casa y cambiarse. Era dejar las costumbres, era dejar la creencia, era dejar al Dios de Israel y venir a abrazar una nueva cultura, una nueva forma de vivir, una nueva creencia, nuevos dioses. Elimelech decide realmente abandonar todo lo que estaba allá y mezclarse con todo lo que Moab tenía para ofrecer. Moab o los moabitas adoraban a otros dioses. Eso ya era algo conocido del pueblo de Israel. Elimelech no estaba haciendo algo desconocido. Él ya sabía dónde se iba a meter. Eso ya era una historia que conocían los israelitas desde mucho antes. Vaya conmigo a Números, capítulo 25, versículo 1. Un contacto entre los moabitas y los israelitas, el pueblo de Dios. Números 25:1 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel otra vez. ¿Por qué? Porque aquel pueblo, primero, sus prácticas eran totalmente paganas. Había una mezcla de prostitución, había una mezcla de adoración a otros dioses, prácticas paganas, y el pueblo de Israel se había mezclado a eso. Entonces quiere decir que Elimelech ya tenía una idea dónde se iba a meter. Moab representa todo lo malo. Moab representa todo lo que el mundo ofrece, la contaminación del mundo, los placeres del mundo, la maldad del mundo, está representado por Moab. Pero Dios no quería eso, no quería que Elimelech saliera de la casa de Dios. Dios no quería que Elimelech saliera de la casa de Dios para ir al mundo, para ir a Moab. Pero llegando allí, empezaron una fe diferente. Empezó a la contaminación. Usted llega a un lugar, es muy interesante porque las nuevas prácticas empiezan a ser muy comunes y tan fáciles de practicarlas. Yo me acuerdo que tengo un tío, mi tía se casó con mi tío y junto con mis primos toda la vida habían vivido en São Paulo. En São Paulo tenemos un sotaque, tenemos una forma de hablar. Y después de mucho tiempo yo no había tenido contacto con ellos. Y fue cuando recibo una llamada de ellos ya después de algún tiempo que estaban viviendo en el norte de mi país.
Su forma de hablar cambió. Sus dichos cambiaron. Ellos se adaptaron al lugar donde estaban viviendo. ¿Ahora por qué? Porque ahora era así que hablaban, ahora era así que ellos se movían. Cuando nosotros llegamos a un lugar, aprendemos las costumbres buenas y malas. Y ahora ellos estaban imitando al mundo y permitiendo que la influencia de Moab entrara en su casa. Yo quiero que usted me preste un poco de atención en esta parte. ¿Qué sería la equivalencia para nosotros hoy, pastor? Yo se lo digo. Hoy vivimos en una sociedad que la sociedad está totalmente destruida. La familia no tiene valores. La perversión sexual está tan actualizada, tan fácil acceso. Las personas ya no tienen ni moral, valores, menos fe y obediencia a Dios. Y nosotros hemos visto que el mundo está tomando terreno, influencia a nuestros hijos, sea en la escuela, sea a través de la media, sea a través de cualquier cosa. Esa información bombardea y golpea como el viento que quiere entrar por una puerta cerrada. Hoy nosotros los padres tenemos que tomar muchas decisiones que pueden afectar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, nuestra propia vida. Por eso Dios quiere que nosotros podamos entender la actitud de este hombre llamado Elimelech. Nosotros damos la oportunidad a veces, porque nos piden nuestros hijos: Padre, queremos hacer eso, papá, déjanos ir, papá, déjanos ver esto, papá, déjanos escuchar eso. Y a veces nosotros permitimos. Y eso empieza a contaminar nuestra casa, nuestros hijos, nuestro hogar. Moab empieza a entrar en nuestra casa. No entiendo, pastor, déjeme decirle. Películas inadecuadas, películas de terror, música del mundo. Tantas cosas que llevan hoy a la juventud a alejarse de Dios. El vicio, las drogas, el alcohol. ¿Sabe que mi esposa y yo un tiempo nos dedicamos a entender y a buscar la música del mundo, la música pagana, con mensajes subliminales para influenciar el subconsciente de la persona? Bueno, pues no me voy a meter ahí, no se preocupe. Pero hoy ya usted no necesita ni siquiera mensaje subliminal. Ya hoy las músicas están realmente negando a Cristo con palabras claras y bien escritas. Yo quisiera que usted prestara mucha atención en el video que yo voy a proyectar aquí. Usted me disculpa que es una música del mundo, pero yo quiero que usted entienda. Cuidado con lo que está entrando en el celular de sus hijos. Cuidado con lo que está entrando en la computadora. Cuidado con lo que está entrando en tu hogar. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church ends. Jesus can't save you, life starts when the church ends. Jesus can't save you, life starts when the church ends. Usted escuchó correctamente. Cristo no te puede salvar y la vida empieza cuando la iglesia se acaba. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church ends. Jesus can't save you, life starts when the church ends. Jesus can't save you, life starts when the church ends. Y a veces nosotros pensamos que son, ¿cuál es el problema? Deje que los niños escuchen, deje que vean la televisión, deje que escuchen lo que está pasando. Esas son decisiones que yo tengo que tomar. Y pueden afectar mi casa. Y pueden afectar mis hijos. Y pueden afectar mi vida. Elimelech pagó un alto precio por haber salido de la voluntad de Dios. Él quiso huir de la reprensión de Dios, pero es mejor aceptar el castigo de Dios que caer en el mundo. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 24 verso 14.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Vale la pena estar en el lugar donde Dios te quiere. Vale la pena pasar por la corrección. Vale la pena esperar que Dios cumpla, vamos a decir así, el proceso que me quiere poner para llevarme a una bendición que no me va a traer ninguna mala consecuencia a mi familia. El problema es que vemos que Elimelech, por la decisión que tomó, encontró la muerte en Moab. Él muere. Esas consecuencias alcanzaron no solamente a él, como a sus dos hijos. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero dice la Biblia que cuando Elimelech muere, sus hijos toman mujeres moabitas para casarse. Así que yo me imagino que podía ser, quizás Elimelech todavía mantenía un poco de las enseñanzas de Dios en su hogar, por eso sus hijos se mantenían un poco. Pero cuando muere Elimelech, sus hijos van y se casan con mujeres moabitas. Recuérdese, Moab representa todo lo malo, todo lo que contamina, todo lo que destruye. Ellos ya no tuvieron la oportunidad de arreglar su vida. Su tiempo se acabó. Mueren. La consecuencia de sus decisiones afectan a su familia, afectan a su mujer de Elimelech y a las mujeres de los hijos, porque ahora queda Noemí, Orfa y Ruth desamparadas. Recuérdese, no te salgas de la casa de Dios. Moab representa el mundo. Moab representa todo lo que contamina. Pero la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y eso es lo que pasa. Elimelech es la representación para el cristiano en los días de hoy. No deje la casa del Padre, porque en la casa del Padre todavía hay abundancia de pan, hay abundancia de paz, hay bendición, hay gracia de Dios. No te vayas a Moab. Pero ahora la consecuencia la carga Noemí. Noemí es la mujer de Elimelech. Noemí era israelita. Ella sale de su tierra con su esposo para ir a Moab. Noemí, su nombre significa mi alegría. Después de la muerte de Elimelech, ¿cómo pudo resolver Noemí ese problema? Porque ya no tenía ni esposo ni hijos. En aquel tiempo no es como hoy. Culturalmente hablando, la mujer no podía ni siquiera desarrollarse en la comunidad para poder sobrevivir. Vaya conmigo al versículo 6, Ruth capítulo 1, versículo 6. Y dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Antes de hablar de Noemí, yo quiero resaltar un punto que a mí me llamó la atención. Si Elimelech hubiera esperado un poco más, hubiera recibido la bendición de Dios. Pero bueno, ahora su esposa que abandona su creencia. Tenemos a Noemí que se apartó juntamente con su marido y se fue a Moab. Y recuérdese, ir a Moab significa contaminarse con todo lo malo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y dicen: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo estoy seguro que si Noemí hubiera podido evitar, quizás si hubiera sabido, pero ahora
ella se depara con la consecuencia de una mala decisión de su marido, esta viuda, y no sabe qué hacer. Es muy interesante porque vemos que las malas decisiones traen malas consecuencias, como el hijo pródigo. Tenía todo en su casa, pero él decide, mi vida aquí no está bien, mejor dame lo que me toca de los bienes y yo me voy. Gasta sus bienes, su vida, y dice la Biblia, perdidamente. Pero ¿sabe qué? Llegó hambre a aquel pueblo y él había malgastado todos sus bienes, sus amigos se fueron, tuvo hambre y no le daban de comer, ni siquiera la comida de los cerdos. Pero ¿sabe lo que él se acordó? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Él tuvo que volver a la casa del padre. Él tuvo que tomar una decisión. Mira, yo ya no puedo estar aquí. Yo tengo que volver a la casa de mi padre. Noemí tomó la misma decisión y dijo, hey, he escuchado que allá en Israel Dios ya está bendiciendo a su pueblo. Tengo que volver allá. ¿Cuántos saben que Dios bendice a su pueblo? Noemí dijo, tengo que volver a la casa de Dios. Tengo que volver y salir de Moab. Tengo que dejar la vida de Moab. Tengo que dejar las prácticas de Moab. Tengo que volver a la casa de mi Dios. Ella vuelve. Y eso es hermoso porque vemos que cuando una persona, mismo no importa por dónde ha caminado, no importa por dónde ha vivido, cuando regresa a la casa de Dios, Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibir a aquel que viene con un corazón humillado y quebrantado. Dice la Biblia que Él no lo echa fuera. ¡Aleluya! Dios siempre está con los brazos abiertos. Piense. Elimelec no tuvo la oportunidad porque murió. Pero Noemí, ahora su esposa, la viuda de Elimelec, tiene la oportunidad de volver. Piense conmigo. Tienes vida. ¿Cuántos están vivos? Responda, no me asuste. Si usted tiene vida, todavía puede volver. Hoy es un buen día para volver a la casa del Padre. Haga como Noemí. Diga, ¿sabe qué? Ya es tiempo de dejar Moab. Ya es tiempo de dejar el mundo. Ya es tiempo de dejar todo eso, las prácticas malas, toda la vida podrida que yo tuve. Ya es tiempo de dejar. Es tiempo de volver a la casa de Dios. Cuando volvemos bajo la protección de Dios, ahora nuestra vida cambia. Yo no sé usted, pero yo pude experimentar un cambio cuando Dios transforma mi vida. ¿Cuántos aquí tuvieron su vida transformada por Dios? Yo estoy seguro que muchos pueden decir, Dios ha cambiado mi vida. Cuando yo decido volver a la casa de Dios, Dios cambia todo. Dios hace una transformación tremenda. Y ahora donde había hambre, donde había muerte, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay felicidad, hay paz. La Biblia dice en Salmos capítulo 37, 25. Salmos capítulo 37, verso 25. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero yo tengo que volver. Yo no puedo estar afuera, yo tengo que estar adentro. Yo no puedo estar lejos, yo tengo que estar cerca. Y la prosperidad de Dios llegará a mi vida. Noemí entendía eso. No solamente Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero Dios también cambia nuestro corazón. Mire, qué difícil fuera si sirviéramos a un Dios que solo castigara, porque hay muchas personas que solo miran a Dios como un Dios que castiga. Dios castiga, eso es indiscutible, pero Él también es un Dios amoroso. Así que si yo sigo una vida de Moab, voy a encontrar el castigo. Pero si yo regreso y acepto cambiar mi camino para un camino de Dios, yo empiezo ahora a probar del amor de Dios. Vaya conmigo a San Juan 8:10. Enderezándose Jesús, vaya conmigo, San Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús,
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la única condición que el Señor pone. Mire, regresa. Yo te acepto, yo te limpio, te perdono, te bendigo. Pero ya no peques más, ya no vuelvas a Moab. Quédate aquí. Quédate bajo mi protección. Quédate bajo mi guianza. Y tus decisiones serán diferentes. Cuando volvemos, Dios nos recibe de corazón. No importa aún cuánto tiempo hemos estado lejos. Noemí, ella oyó que el pueblo de Dios estaba siendo bendecido. Mire, yo no sé usted, pero qué bonito es saber que Dios es el mismo ayer, hoy y será por siempre. Y cada vez que nosotros volvemos a Dios, encontramos a un Dios igual, a un Dios bueno, perdonador, proveedor, el que suple mis necesidades. ¿Por qué? Porque Él ama. Él ama. Y a Él le da placer ver que sus hijos vuelvan a su casa. Hoy es día, porque tenemos la oportunidad de hacerlo como hizo Noemí. Vuelva a la casa de Dios. La Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. No deje que se termine el tiempo. A mí me gusta mucho una enseñanza de Jesús que dice, Lázaro y el hombre rico. Dice que el hombre rico llega al lugar de tormento, al Hades, y le dice: Padre Abraham, envía a alguien que hable a mi familia para que no llegue al mismo lugar. Pero le dijeron: su tiempo se acabó. Hubieras hecho en vida, pero ahora ya se acabó tu tiempo. No permita que su tiempo se acabe antes de que usted tome una decisión de venir a la casa de papá. Noemí nos da ese ejemplo, que mientras hay vida, hay esperanza. Pero ahora quedan dos nueras. ¿Qué hacer con ellas? Ella dice: yo voy a volver a donde debo de estar. Yo ya no quiero estar en Moab. Yo no quiero estar en el mundo. Pero ahora conmigo viene Orfa y Ruth. Orfa, una de las nueras que estaba con ella en Moab, toma la decisión de rechazar el regreso a la voluntad de Dios. Orfa, su nombre tiene algunas traducciones. Una de ellas es melena, quiere decir mucho cabello. Otra es cuello y espaldas duras. En un sentido figurativo quiere decir una persona de dura cerviz, una persona testaruda, una persona difícil. Esa era la traducción del nombre Orfa. Es necesario recordar que ambas eran mujeres moabitas. Ahí habían crecido, ahí habían aprendido las prácticas, ahí habían conocido sus dioses, ahí crecieron con sus padres, sus tradiciones, su cultura. Pero ahora, otra vez, tienen que tomar una decisión. Ellas tenían que tomar la decisión de quedarse en su tierra o ir con Noemí a una tierra diferente. Recuérdese que sus creencias no permitían que ellos creyeran en el Dios verdadero. Ruth capítulo 1 versículo 11, regrese conmigo por favor. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿No tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová
ha salido contra mí. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora Noemí ahora Noemí propone para sus nueras: mejor regresen a la casa de sus padres. Yo ya no tengo ni marido ni hijo que les sostengan. Lo que les unía eran los hijos. Ellas se casaron con los hijos de Noemí, pero los hijos murieron. La cultura hebrea dice que en el caso de la muerte de un esposo, el hermano tendría que casarse con la esposa de su hermano. Pero en el caso de ellos, los dos murieron. Entonces tendría que ser el pariente más cercano de sangre para casarse con ellas y redimirlas, que quiere decir tomar responsabilidad por ellas y mantenerlas. Noemí no estaba en su tierra, ya no tenía familia, los hijos mueren. Y ahora, ¿cómo voy a mantenerla? Mejor vuelva, mija, vuelve con tu papá, vuelve ahora, es mejor que te vayas, yo no puedo cuidarte. Recuérdese, Noemí estaba con una meta: volver a la casa de Dios. Y ella dice a Orfa: mira, mija, vete a tu casa, regresa. Pastor, ¿qué consecuencias pudieran suceder en una decisión así? Mira, si ellos volvieran con sus padres, significa volver atrás a todo lo que habían aprendido. Volver a las prácticas paganas, significa volver a la vida de pecado, significa volver a contaminarse, significa volver en pos de otros dioses. ¿Y qué significa si ellas fueran a la casa de Dios, si aceptaran regresar a la casa de Dios? Eso sería, bueno, primero una experiencia que ellas no habían vivido antes, algo que ellas no sabían lo que iba a pasar. Pero ¿sabe qué? Eso denotaría una decisión por ellas en aceptar la creencia de Israel, a aceptar el Dios de Israel, a tomar una decisión. ¿Sabe qué? Yo quiero dejar todo eso y quiero seguir una vida nueva. Mire, es necesario que una persona que realmente quiera seguir a Dios tiene que renunciar a Moab. Tiene que renunciar a Moab. Y tiene que tomar una decisión de volver o de ir a la casa de Dios. Pero, ¿qué decisión tomó Orfa? Vaya conmigo al verso 14, ya está ahí en la pantalla, lea conmigo. Y ellas alzaron su voz otra vez y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El beso de Orfa significa despidiéndose de ella. ¿Sabe qué? Yo me voy con mis papás. Usted puede seguir tu camino. Yo voy a regresar a lo mío, voy a regresar a mis creencias, voy a regresar a mi práctica, voy a volver al mundo. Orfa toma la decisión de volver. ¿Sabe que el símbolo de Orfa es un símbolo para aquellos que un día conocieron a Cristo? Un día oyeron la palabra, pero ¿sabe qué? Quizás lo hicieron en edad tierna, de niños, y cuando llegan a una edad madura dicen: ¿sabe qué? Yo prefiero volver a Moab. Yo prefiero volver allá. Yo ya no quiero seguir eso. Conozco, está bien, Dios es bueno, pero ¿sabe qué? No, yo prefiero aquí. Orfa simboliza a aquellos que un día conocieron la palabra, lo aceptaron, tomaron una decisión, pero por haber perdido algo, por haber pasado por un gran problema, una gran pérdida, grandes tribulaciones, no perseveran en la fe y dicen: ¿sabe qué? Me regreso a Moab. Dios ya no me sana, ya no me bendice, ya no me ayuda, y yo ¿para qué voy a seguir aquí? No, mejor me regreso a Moab. Orfa es el símbolo de aquellos que regresan atrás. Para que usted vea que no es simplemente un cambio de dirección, vaya conmigo al verso 15. Dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo
uno y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Cuando ella vuelve allá, ella está volviendo a adquirir todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo quiere dar, todo lo que el mundo quiere que yo participe. Simboliza volver a Moab. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los que actúan de esta forma? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que Dios habla sobre los que hacen parte del grupo de Orfa? Hebreos capítulo 10, verso 38. Vaya conmigo. Y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios no se agrada del que vuelve atrás. Dios no se agrada del que empieza. Ella había perdido a su esposo, su suegro, la familia se quiebra. Yo creo que sería un buen motivo para volver atrás. ¿Qué cree usted? Muchos piensan que, porque yo he sufrido tanto y Dios no me ayuda, entonces mejor yo vuelvo al mundo. El pueblo de Israel no era la primera vez. Recuérdese que el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, y cuando las cosas empiezan a apretar porque el pueblo era desobediente, el pueblo decía: mejor volvamos a Egipto, ¿para qué morir aquí en el desierto? Vamos a volver. Dios no se agrada de los que vuelven atrás. Dios nunca nos dará una prueba más grande de la que podamos soportar, porque Dios nos ama, y espero que usted pueda decir amén a eso. No permita que Orfa sea parte de sus decisiones. Vaya conmigo a San Mateo 13, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué quiere decir eso? Luego se vuelve a Moab. Dios no se agrada de los que regresan atrás. Como Elimelech tomó una tremenda y mala decisión, Orfa igual, de dejar lo poco que había aprendido y prefirió volver al mundo. No necesita levantar su mano, no necesita responderme. ¿Alguna vez usted ya pensó volver atrás? ¿Alguna vez usted dice: ¿para qué tanto problema? ¿Cuántas veces he escuchado ese dicho? Cuando yo no era cristiano no tenía tantos problemas. Volver al mundo no es la solución. Dios está esperando, y la recompensa es solo para los que llegan hasta el final de la meta. Bendito es el nombre del Señor. Orfa se regresa a casa, pero queda Ruth. De la misma forma ella escucha: mira, mija, yo no tengo cómo mantenerte mejor a la casa de tu papá, porque yo no sé cómo me va a ir. Ruth escucha aquellas palabras. ¿Sabe que Ruth, su nombre significa compañera fiel? Recuérdese que el nombre tenía mucho que ver con la personalidad de las personas en el Antiguo Testamento. Ruth capítulo 1, verso 16. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo más. Ruth tenía que decidir de la misma forma que Orfa: seguir a su suegra a una tierra donde Dios estaba bendiciendo, pero ella desconocía, o volver a la casa de su padre. ¿Qué decide Ruth? Dice: yo no te dejo, yo no te suelto. Donde tú vayas yo voy. Si te sientas yo me siento. Si comes yo como. Si no comes no como. Pero no te voy a dejar.
¿Sabe que Ruth simboliza aquellos que nunca negarían el nombre de Cristo? Ruth representa a aquellos que tienen realmente una fe verdadera, una convicción tan fuerte que ni la muerte los separa del amor de Cristo. Ruth representa a aquellas personas que realmente están dispuestas a vencer todo y cualquier obstáculo con tal de llegar a la presencia de Dios. Ruth, ella no vuelve atrás. Ella sigue con su suegra. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios cambia nuestras vidas, querido, yo no puedo volver a Moab. Yo tengo que tomar una decisión: o Dios o Moab. En el tiempo de Jesús fue algo muy interesante, muy interesante. Colocan delante del pueblo a Cristo y a Barrabás. Y preguntan al pueblo: ¿a quién, por quién vas tú? Y el pueblo decía: a Barrabás suéltale, y a Cristo crucifícale. ¿Cuál es tu convicción hoy? ¿Cuáles son tus decisiones hoy? Recuérdese que el futuro marcará las consecuencias de nuestras decisiones diarias. Ruth representa a aquellos que van por Cristo. Ruth representa a aquellos que no importa lo que pase, Cristo seguirá en mi corazón y no lo dejaré. Aleluya. ¿Cómo toman las decisiones diarias? A veces nosotros, en vez de decidirnos por Cristo, nos decidimos por cosas que no valen la pena. Entra un cristiano en el autobús, bueno, medio cristiano. En mi país el autobús, usted entra adelante, hay un cobrador en la mitad y usted sale por atrás. Entonces a la hora que le tocó pasar por el cobrador, creo que eran 75 centavos, 80 centavos, no me acuerdo, y pone $1. El cobrador le dice: ¿sabe qué? No puede esperar un ratito porque no tengo cambio. Y él se quedó un ratito ahí y ya iba llegando el lugar donde se iba a bajar y le dijo al cobrador: ¿sabe qué? Dame mi cambio. No tengo, todavía no tengo suficiente. Y el hombre le hizo un gran problema por 25 centavos. Usted es un ladrón, me está robando, por eso ese país no funciona. Aquí nomás uno da dinero y regala a la gente. Y el cobrador dice: pero espérese un ratito, usted todavía no se va a bajar, yo le pago. No, mejor ni quiero, aquí me bajo. Y se bajó. Tenemos que decidir por Cristo o por Moab. Yo tengo que tomar decisiones día a día. ¿A quién le voy? ¿Quién es más importante para mí? El evangelio es un evangelio que a veces hasta nos abre la oportunidad de hacernos así un poco románticos, ¿no? Ay, yo doy mi vida por Cristo, yo moriré por Cristo. Uy, pero el pastor no para de hablar, yo tengo que irme a la casa. No, hombre, yo no sé ni por qué tarda tanto. ¿Escojo a Dios o a Moab? Si yo no estoy dispuesto a pequeñas cosas, ¿cómo voy a dar mi vida por Cristo? ¿Cómo voy a decidirme por Él si me decido por cosas tan pequeñas? A veces el esfuerzo. Mire, hermanos, yo vi un video y estuve muy así, iba a decir tentado a traerlo, pero pensé al final y dije: no, son escenas demasiado fuertes. En Irak, el año 2011, hay un ejército que es el que está dominando Irak. Yo leí un poco sobre eso. Pero ellos encontraron en medio del ejército iraquí a hombres iraquíes que eran cristianos. ¿Sabe lo que hicieron?
Los pusieron arrodillados, eran como 15, 12, un poco más de 10 personas. No se podía entender lo que estaban diciendo, pero el video venía ya con la traducción. Alguien hizo la traducción y decía que ellos gritaban: Cristo o la muerte. Y ellos decían Cristo, o mejor dicho, Cristo o la vida, ¿no? Y ellos decían Cristo y mataban. Y no mataron todos de una vez, eran uno por uno. Y yo me quedo pensando, los que estaban al final, viendo a aquellos, no negaban, no estaban llorando, no estaban diciendo: ¡ay, por favor, no me mate! No. Ellos sabían que era mejor escoger a Cristo. Y venían uno por uno, pa, 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 y hasta que cayó el último. Y al final del video decía: ore por los cristianos en Irak. 2011, no estoy hablando de 300 años atrás. La decisión de Ruth traería grandes bendiciones para ella, para su suegra y para toda la descendencia, haciendo que Ruth sea una línea generacional para David y así Jesús. ¿Será que vale la pena mantenerse firme? Ruth representa a las personas que no vuelven atrás. Romanos capítulo 8, verso 35. Y yo quiero que mientras leamos esto usted pueda pensar: ¿qué es lo que me puede separar de Cristo? ¿A qué tengo yo que tomar una decisión? ¿Cristo o algo más? Romanos 8, 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire qué convicción trae Pablo. Yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu decisión hoy? A veces nosotros nos decidimos por un partido de fútbol, pero no decidimos por Cristo. A veces decidimos por cualquier evento y no decidimos por Cristo. ¿Qué pasaría si tuviéramos que escoger entre la vida y Cristo? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que escoger entre persecución o Cristo? Mire, la palabra dice que cuando llega Ruth, el tiempo ya no me da para seguir como yo quisiera, pero llega al lugar donde tenían que llegar, vuelve a la casa de Dios, llegan a la tierra de Jehová y ahí encuentran un hombre que era descendiente del hermano de Elimelech. Ese hombre redime a Noemí y a Ruth. Y Ruth tiene un hijo y Noemí fue su nodriza, su niñera. Y esa fue la línea generacional que viene David y entonces el Salvador del mundo, Jesús. Vale la pena mantenerse firme. Vale la pena llegar hasta el final. Vale la pena escoger a Cristo. La Biblia dice que cuando yo escojo por Cristo, esa bendición alcanza a mí, a mi familia, a mi descendencia,
a todos aquellos que están a mi alrededor. Hoy nosotros tuvimos varios ejemplos, 2 muy buenos y 2 muy malos. Recuerde que la decisión es suya. Recuérdese que yo no puedo tomar ninguna decisión por ti. La decisión es personal. La palabra de Dios muy fuertemente, muy marcadamente por un buen tiempo ha estado mostrando la bendición y la maldición, la salvación o la condenación, la vida o la muerte. La decisión es de cada uno. La palabra de Dios es predicada, Dios se manifiesta, toca vidas, cambia, restaura, perdona, sana. ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿Seguiré en Moab? ¿Seguiré en el mundo? ¿Seguiré contaminando con lo que yo pienso que es bueno? La Biblia dice que el mundo, el único camino que lleva es a la muerte, como lo hizo con Elimelech y sus hijos. Puede ser que no muramos así físicamente, pero ¿sabe qué? Orfa es el símbolo de aquellos que mueren espiritualmente, aquellos que conocieron la palabra, conocen, escuchan, pero deciden volver al mundo. Escuché el testimonio de un cantante, y más bien era una canción que él estaba cantando diciendo: mire, antes yo te conocía, te buscaba, sentía tu presencia cuando te adoraba, te buscaba, ayunaba, oraba y vivía en medio de tu presencia. Pero la fama me levantó y yo fui al mundo y empecé a tocar y empecé a ganar dinero, empecé a prostituirme, empecé a drogarme, empecé a tomar. Pero venía los domingos a la iglesia, pero ya no sentía nada. Ya no era lo mismo. Veía a todos llorando, todos en el altar, pero para mí era como algo que ¿qué estoy haciendo aquí? Mire, haga como Noemí. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve. Hoy es tu día. Hoy es el día en que tú puedes tomar una decisión que puede marcar toda tu vida. Y sobre toda nuestra vida marcará nuestra eternidad. ¿Cuál es tu decisión?